¿Qué es un árbol ABL? Un árbol ABL es un árbol binario de búsqueda que tiene como característica principal que siempre está balanceado. El factor de equilibrio en un árbol ABL se define como la diferencia entre las alturas del árbol izquierdo y el árbol derecho. Para que un árbol sea ABL, los valores del factor de equilibrio deben de ser 1, 0 o -1. -1 significa que está cargado a la izquierda, 0 que está equilibrado y 1 que está cargado a la derecha. En el ejemplo podemos observar un árbol completamente balanceado, ya que sus nodos tienen como factor de equilibrio de 0, -1 o 1. Las operaciones en un árbol ABL son las mismas operaciones que un árbol binario de búsqueda: insertar, eliminar, modificar y buscar. Al momento de insertar o eliminar se comprueba si el árbol está desequilibrado. En caso de no estarlo, se realiza el balanceo correspondiente. Para realizar un balanceo se utilizan las distintas rotaciones, el cual los veremos a continuación. El caso 1, rotación simple a la derecha. Una rotación simple a la derecha se usa cuando el subárbol izquierdo de un nodo sea 2 unidades más alto que el derecho, es decir, cuando su factor de equilibrio sea de -2. En el caso podemos ver que el nodo C está cargado 2 unidades por su izquierda, es decir, el factor de equilibrio es de -2, por lo cual se aplica la rotación simple a la derecha. La rotación simple a la izquierda. Una rotación simple a la izquierda es cuando el subárbol derecho de un nodo sea 2 veces más alto que el izquierdo, es decir, su factor de equilibrio es de 2. En el ejemplo podemos ver que el nodo A está cargado 2 unidades hacia la derecha, por lo cual se utiliza una rotación simple a la izquierda, dejando como el nodo B como la raíz, con hijo izquierdo de A e hijo derecho como C. Podemos observar una rotación doble a la izquierda, que es el caso 3. Es cuando está desequilibrado a la derecha, es decir, el factor de equilibrio es menor a -1 y su hijo izquierdo tiene distinto signo. La rotación doble a la izquierda se compone de una rotación simple a la izquierda más una rotación simple a la derecha. Ahora en el caso 4 vemos una rotación doble a la derecha. Una rotación doble a la derecha es cuando está desequilibrado a la izquierda, es decir, el factor de equilibrio es mayor a 1 y su hijo derecho tiene distinto signo. Una rotación doble a la derecha se compone de una rotación simple a la derecha más una rotación simple a la izquierda. Vamos a mostrar nuestro método de insertar. En este caso vamos a insertar los datos que tenemos en nuestro archivo de prueba, los cuales se componen catedráticos con su número de identificación, nombre y su dirección. En nuestro método de insertar, lo primero que vamos a verificar es si la raíz está nula. Esto quiere decir que no hay ningún dato dentro del árbol. Si la raíz es nula, vamos a insertar el primer valor, que es esto. De lo contrario, ya a la inserción de estos otros valores vamos a llamar a nuestro siguiente método de insertar. En este método de insertar vamos a verificar a nuestro nodo actual, que en este caso es la raíz. Por ejemplo, vamos a insertar el segundo dato. Nuestro nodo actual es la raíz. ¿Qué es lo que realiza cada uno de nuestro insertar? Primero verifica si la raíz, en este caso, que es el actual, es mayor al siguiente nodo, número de identificación, que en este caso es el segundo dato. Si es mayor, eso quiere decir que se va a insertar por su izquierda. De lo contrario, si la raíz es menor al siguiente dato, que en este caso cumple con esta condición, se va a insertar por la derecha. Pero cada vez que se inserta se debe de realizar su respectivo balanceo. ¿Por qué? Porque cada vez que se va insertando los nodos, el árbol va cambiando y pueda que quede con un factor distinto de 1, -1 o 0, como habíamos visto en las explicaciones anteriores. Entonces es necesario hacer un balanceo para que nuestro árbol siga siendo un ABL. Vamos a ver el método de balanceo. En el método de balanceo vamos a mandar a llamar a este método,
que es el factor que nos devuelve el factor equilibrio, en el cual se calcula la altura del árbol izquierdo con la altura de las ramas derechas y se calcula el factor de equilibrio. ¿Para qué hacemos este balance? Lo que comprobamos es que si el árbol está cargado más por su izquierda o más por su derecha para realizar las distintas rotaciones. En este vamos a comprobar que si el factor de balanceo es mayor a 1, esto quiere decir que debemos realizar una rotación simple por la derecha o una rotación doble por la izquierda. Si es menor a -1, esto quiere decir que debemos de realizar una rotación doble por la derecha o una rotación simple por la izquierda. Vamos a explicarla cada una de las rotaciones. Aquí tenemos los 4 casos de las rotaciones. La rotación simple por la izquierda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener un nodo temporal y en ese nodo temporal vamos a guardar el actual por su derecha. Y ahora vamos a cambiar actual por su derecha por el temporal izquierda. Y ahora el temporal izquierda va a valer actual. Y con esto hemos realizado una rotación simple por la izquierda. Ahora una rotación simple por la derecha. Tenemos a un nodo temporal en el cual va a guardar el valor del actual por su izquierda. Ahora actual por su izquierda va a valer el temporal por su derecha y temporal por su derecha va a ser igual a actual. Con esto hemos realizado una rotación simple por la derecha. Ahora vamos a ver la rotación doble por la izquierda. La rotación doble por la izquierda vamos a tener un nodo temporal el cual va a guardar su actual por la izquierda. Ahora actual por la izquierda va a valer una rotación simple por la izquierda. Recordando que esta rotación se conforma con una rotación simple por la izquierda y una rotación simple por la derecha. Ahora vamos a ver la rotación doble por la izquierda. Guardamos un temporal y en este temporal va a contener a nuestro actual por su derecha. Actual por su derecha ahora va a valer una rotación simple por su derecha, recordando que esta rotación se conforma de una rotación simple por la derecha con una rotación simple por la izquierda. Y con esto tenemos los 4 métodos de balanceo en el método de insertar. Ahora vamos a mostrar nuestro método modificar. En el método de modificar vamos a recibir los parámetros identificador, nombre y dirección, los cuales se utiliza el identificador para saber a qué nodo van a modificar y el de nombre y dirección para saber los nuevos datos que se van a modificar. Pero lo primero que tenemos que hacer es realizar una búsqueda. ¿Para qué vamos a realizar la búsqueda? En la búsqueda vamos a buscar al nodo con ese número de identificación y si el nodo existe, entonces nuestro método de buscar nos va a retornar dicho nodo. De lo contrario, es porque el nodo no existe en el árbol, por lo cual no va a poder modificarse. Entonces, en el método buscar, lo primero que hacemos es comparar que si el método buscar nos retornó un nodo, entonces que empiece con la modificación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un nodo nuevo que será el nodo que nos retorna nuestro método buscar. En este vamos a compararlo. ¿Para qué tenemos estos 3 casos de modificación? Uno, porque si el primer caso es cuando el usuario solo quiere modificar la dirección. Entonces, nuevo nodo dirección va a ser igual a la nueva dirección que está ingresando. De lo contrario, el usuario solo quiere modificar el nombre. Entonces, el nodo nuevo nombre va a ser igual al nuevo nombre que el usuario ingresó. De lo contrario, el usuario quiere modificar los dos datos. Entonces, eso quiere decir que el nodo nombre va a ser igual al nuevo nombre que ingresó y el nodo dirección va a ser igual a la nueva dirección que ingresó. Y con esto hemos tenido nuestro método de modificar. Ahora vamos con nuestro método de eliminación. En el método de eliminación tenemos que tener 2 cosas claras. Uno, que cada vez que se elimina un nodo es necesario realizar un balanceo. ¿Por qué es necesario realizar el balanceo nuevamente? Porque cada vez que se elimina el árbol se va modificando y es necesario realizar el balanceo porque pueda que a veces no quede con el factor de equilibrio 1, -1 o 0. Entonces es necesario este balanceo. Lo primero que vamos a hacer es asignarle padres a nuestros nodos. En este método es donde asignamos a los padres a cada nodo. En este método que ya tenemos asignados los padres, vamos a nuestro método de eliminación.
En este método lo primero que vamos a verificar es que si el número de identificación, o sea, el dato que el usuario quiere eliminar, es menor al nodo actual. Esto quiere decir que entonces se vaya a buscar solo por las ramas izquierdas. Entonces se va a volver a llamar al método de eliminar, pero por las izquierdas. De lo contrario, si el número de identificación que quiere eliminar el usuario es mayor al número de identificación, esto quiere decir que va a eliminar por las derechas. Entonces va a realizar una búsqueda por derecha para empezar a eliminar por ese lado. En si comparamos, ya que en estos dos métodos vamos a estar buscando por izquierdas o derechas, vamos a llegar a un punto en el que el número de identificación va a ser igual al número de identificación que el usuario quiere eliminar. Cuando estos dos valores sean iguales, entonces vamos a eliminar cada nodo. En el método de eliminación tenemos tres casos. 1. Cuando el usuario quiere eliminar a un nodo sin hijos. Esto quiere decir que si el actual izquierdo y el actual derecho estén nulos, eso quiere decir que el nodo que se quiere eliminar no es un nodo hoja. Entonces, solo mandamos a hacer a ese nodo nulo. Entonces, vamos con el segundo caso, que es cuando el nodo tiene un hijo, ya sea derecha o izquierda. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar de punteros y vamos a cambiarlos, que ahora en este caso es cuando el nodo que se quiere eliminar tiene un hijo derecho. Vamos a hacer el cambio en los punteros y vamos a cambiar los valores con estas líneas de código. En el segundo caso es cuando un nodo tiene un hijo izquierdo, pero no tiene derecho. Vamos a hacer lo mismo, el cambio de punteros, y ahora el nodo va a valer los nuevos valores. De lo contrario, vamos a mandar a llamar a reemplazar. ¿Reemplazar para qué nos sirve? Reemplazar nos sirve para eliminar un nodo con dos hijos. Aquí tenemos a nuestro método reemplazar. ¿Qué es lo que hace reemplazar? Reemplazar verifica si actual por su derecha sea distinto de null, va a mandar a llamar a este nuevo método. En este método vamos a estar llamando para que se vayan haciendo los punteros nulos. Una vez ya realizado cada eliminación y viendo los tres casos de eliminación, vamos a llamar a nuestro recorrido de balanceo. ¿Qué es lo que hace nuestro recorrido de balanceo? Lo que verifica es temporal por la izquierda, hace el balance y después vuelve a balancear por la derecha. Balancea por la izquierda, balancea por la derecha, con el método de balance que hemos enseñado en la parte anterior. Una vez mostrado todo el código, vamos a probar nuestro programa. Vamos a insertar los datos que están en el archivo. Vamos a cargar el archivo, vamos a graficar y vamos a mostrar el árbol, el cual hizo una rotación simple por su derecha. Vamos a dar un ejemplo de cómo hizo esta rotación. Vamos a insertar los mismos datos que tenemos en el archivo, y en esto nos podemos dar cuenta que se están insertando y este árbol queda cargado por su izquierda, lo cual es necesario hacer una rotación simple por la derecha, y podemos observar cómo hizo la rotación. Ahora vamos a hacer una rotación simple por la izquierda. Vemos que los datos en el archivo ahora cambiaron. Vamos a cargar el archivo, vamos a volver a graficar y el árbol queda completamente balanceado, solo que ahora hizo una rotación simple por la izquierda. Vamos a probar ahora los datos insertándolos en el orden del archivo. Si nos damos cuenta, el árbol ahora está cargado por su derecha, por lo cual es necesario hacer una rotación simple por la izquierda. Nos damos cuenta que hizo la rotación por la izquierda.
Ahora vamos a hacer la carga de un archivo más grande en el cual se harán rotaciones simple por la izquierda, simple por la derecha, doble por la izquierda y doble por la derecha. Vamos a cargar nuestro archivo y vamos a graficar. Vamos a ver la imagen que genera y si nos damos cuenta el árbol ha sido cargado y está completamente balanceada. Vamos a probar el método de modificar. Vamos a modificar a este nodo, el cual tiene como DPI 2785. Vamos a ingresar su DPI con 2785. Le vamos a poner un nuevo nombre, que sería nuevo nombre y una nueva dirección. Vamos a darle al método modificar y vamos a volver a graficar para ver que los datos han sido actualizados. Nos podemos dar cuenta, los datos han sido actualizados correctamente. Ahora vamos a probar nuestro método de eliminar. Vamos a eliminar un nodo hoja, que en este caso sería el 1233. Eliminar y vamos a graficar y nos vamos a dar cuenta que el nodo se ha eliminado. Vamos a eliminar a un nodo con un hijo que sería el 1234. Eliminamos y graficamos y nos podemos dar cuenta que el árbol queda aún balanceado. Ahora vamos a eliminar un nodo con dos hijos que sería la raíz, sería el 1244. Eliminamos, graficamos y vamos a observar nuestra gráfica. Si nos damos cuenta, el árbol queda graficado y probando los tres métodos de eliminación.